Bien, cuando hablamos de crecimiento o de mejoría o cambio, no solamente hay cosas que nosotros tenemos que hacer, sino hay algunas que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, si vamos a empezar a entrenar para cuidar nuestra salud y adelgazar, no solo tenemos que empezar a entrenar, a comer sano, ¿verdad? A aprender un poco de cómo ejercitarnos bien, sino que también debemos de dejar de comer algunos alimentos. Debemos de cambiar algunas rutinas, algunos hábitos para poder hacer bien las cosas. Tenemos que aprender a hacer cosas nuevas, pero dejar de hacer cosas que hacíamos antes. O si queremos crecer o mejorar en algún aspecto de nuestra vida, por ejemplo, ser esposos, ser padres, también hay algunas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar que no hacíamos antes, pero igualmente hay algunas cosas que tenemos que dejar de hacer. Es hacer y dejar de hacer, las dos cosas. Lo mismo ocurre en nuestro caminar cristiano. No solo se trata de hacer y hacer, sino que también tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Y el sermón de hoy tiene por título: Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer en esta sección. Ese es el principio que hoy vamos a ver en la Escritura. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Y aunque nos duela reconocerlo, todavía a veces nos aferramos a algunas costumbres pecaminosas, algunos hábitos. Todavía retenemos ciertas costumbres, maneras de pensar de nuestra vieja vida. Todavía tenemos un remanente pecaminoso que nos seduce, nos incita al pecado. A veces somos tentados de volver a revolcarnos en el lodo de donde el Señor nos sacó. A veces nos cuesta dejar atrás nuestra antigua manera de vivir, una manera egoísta, ensimismada. Es difícil dejar de vivir para sí mismo. Aún ahora en Cristo, que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hemos recibido el poder para negarnos y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. A veces somos tentados a vivir para nosotros. Y de eso tenemos que despojarnos. De eso tenemos que alejarnos. Eso tenemos que arrancarlo de nuestras vidas. No se trata solo de hacer, sino también de deshacer. No se trata solo de vestirnos del nuevo hombre, sino de desvestirnos, de despojarnos del antiguo hombre. Y es una realidad que estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y Él mora dentro de nosotros, pero de la misma manera es verdad que somos llamados a purificarnos. En la obra de santificación, Dios hace una cosa, Dios nos santifica, Dios nos justifica, Dios nos salva, pero nosotros colaboramos en la santificación. Nosotros somos intencionales y aplicamos la verdad de la Escritura. Por eso es que nos llama el apóstol Pablo en este pasaje a dejar de vivir como los incrédulos, los gentiles, los paganos, porque eso no fue lo que se nos enseñó. Sino que cambiemos nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar para conformarla más a la semejanza de Dios. Dios está haciendo esa obra en nosotros. El creyente, si ha nacido de nuevo, Dios está obrando en su vida y lo está santificando y lo está creando la imagen de Cristo en él. Pero nosotros también tenemos que colaborar en esa obra. Es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo en esta sección nos llama a dejar de vivir como los incrédulos, pero también nos llama a conformar nuestra vida a Cristo, a vestirnos del nuevo hombre. Y este sermón, pues, por eso mismo lo he dividido en 2 puntos. Lo primero que vamos a ver es que no debemos de andar como los demás, no debemos de andar como los gentiles, como los incrédulos. Y la segunda parte se va a enfocar en que es lo que sí que tenemos que hacer. Sí tenemos que andar como Cristo, como el nuevo hombre, a semejanza de Él. Y como les dije, esta sección se va a enfocar más en este principio. Y en el sermón que viene vamos a ver ejemplos específicos. ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que vestirse? Y para ello le voy a leer simplemente el versículo 25 para que ustedes noten cómo Pablo aplica el principio que nos está dando. Efesios capítulo 4, versículo 25, que no vamos a tratar hoy, dice: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Sí ven? Dejando la falsedad, hablen verdad. No es solamente hablar verdad, no es solamente ahora cambiar y hacer, hay que dejar de hacer algo también. Entonces hoy vamos a incrustar en nuestras mentes este principio y Dios mediante la próxima vez vamos a ver ejemplos más específicos que el mismo apóstol Pablo nos
nos provee, ¿verdad?, en esta carta. Entonces vamos a empezar a desarrollar el primer punto. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 17, vamos a leer nuevamente, versículo 17 hasta el versículo 19 para ver el primer punto. No debemos de andar como los demás. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y cuando vemos en este texto, en el versículo 17, la palabra andar, tenemos que tener presente que se refiere a un estilo de vida. Cómo viven las personas incrédulas. Cómo se conducen en este mundo, cómo piensan acerca de ciertas cosas, cómo piensan acerca de otras cosas, cómo llevan a cabo sus planes, qué son los planes que persiguen. Ese estilo de vida, esa manera de vivir en el mundo de los gentiles, nosotros no podemos andar como ellos. Y Pablo nos expone algunas de esas cualidades. Pablo nos expone cómo luce ese andar de los gentiles. Pablo nos enseña de qué tenemos que alejarnos. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo primero que dice Pablo, en el versículo 17, dice, al final, en la vanidad de su mente. Eso significa que su mente, la mente de los gentiles, la mente de los incrédulos, la mente de los que no están en el Señor, tienen una mente llena de cosas sin importancias, cosas efímeras, pasajeras, sin valor eterno y solo cosas materiales o terrenales. Cosas sin sentido. No que todo lo que piense está mal, sino que está limitado por el aquí y el ahora. No piensan en cosas trascendentes. Normalmente una persona que no cree en Dios, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no piensa en la muerte, no piensa en el más allá, no piensa en su existencia, en su significado, en el propósito. Aunque se la pasan toda la vida buscando propósito, buscando identidad, no suelen estar en esos pensamientos, sino están en el entretenimiento, en el vivir ahora, acumular riquezas, cosas que se las lleva el viento. Es como ir tras el viento, dice Eclesiastés. Y un erudito, ¿verdad?, hablando al respecto, dice, describe un poco a lo que se refiere de tener una mente puesta en vanidad. Dice, el apóstol enfatiza un punto de suma importancia, a saber que todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Una floración sin fruto. Todos los ríos van al mar, pero el mar jamás se llena. El ojo nunca se satisface de ver ni el oído de oír. Toda esta búsqueda de riquezas, honor, alegría, etc., no es más que tratar de atrapar el viento. Sus mentes o intelectos quedan sin fruto, no producen nada que satisfaga. Eso es lo que podemos decir acerca de la vanidad de sus mentes. Y si nosotros pensamos un poco y somos sinceros con nosotros mismos, ahí es donde estábamos nosotros. Y a veces nos vemos luchando con ese tipo de pensamiento. Por eso Pablo nos dice, dejen eso atrás. No anden como ellos, no vivan como ellos, no persigan las cosas que ellos persiguen. No pongan su esperanza en las riquezas, en la fama, en este mundo, porque eso es vanidad. Y así viven los que no están en Cristo, así viven los gentiles. Despójense de ese viejo hombre. Pero también dice en el versículo 18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces tienen entenebrecido su entendimiento, es por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de su relación rota con Dios. Ya no ven la realidad como deberían, ya no valoran las cosas como deberían. Es como que una persona que ve los colores y no los valora, solo ve blanco y negro. Sí ven la realidad, pero no la perciben como es. Ven que el cielo existe, pero no llegan al entendimiento, a la razonar que Dios lo creó.
Tienen entenebrecido su entendimiento, no pueden pensar correctamente acerca de las cosas. No las entienden como deberían. Ven pero no ven. Oyen pero no oyen. Conocen pero no saben bien, por culpa de su pecado. Un ejemplo sería que ponen su confianza, ¿verdad? Por ejemplo, en la salud, en llegar a tener una larga vida, pero ¿y qué? ¿Cuál es el fin de tener una larga vida en este mundo si al final vamos a morir y a pasar una eternidad separados de Dios? Eso no es valorar bien la vida. Claro que hay que cuidarnos, hay que buscar, procurar ser saludables, pero eso no significa poner nuestra esperanza en la salud. Mucha gente dice, la salud es lo más importante. No, no es lo más importante. Lo más importante es reconocer que necesitamos a Cristo. Lo más importante es reconocer nuestra necesidad de un Salvador. La salud está por ahí, pero no es lo más importante. O por ejemplo, se dice muchas veces, ¿verdad? Nace un bebé. Bueno, lo más importante es que haya nacido saludable. Es verdad, en ese caso es verdad que lo importante es que sea saludable, no que sea una niña o un niño. Eso no tiene nada que ver. Pero poner nuestra esperanza, nuestra confianza en cosas materiales, terrenales, no es la manera correcta de entender el mundo. Y no nos llena, no nos satisface. Y eso dice Pablo que debemos de dejar atrás. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre. Esa no es la manera de vivir del creyente, porque hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora vivimos para Él, como leímos en 2 de Corintios. Como le decía, también está el punto de que están excluidos de la vida de Dios por su ignorancia y su dureza de corazón. Y a causa de esa dureza de corazón, a causa de ese pecado, de esa rebelión, el ser humano general no piensa en Dios, no lo toma en cuenta y vive una vida a su manera. No lo conoce, no quiere conocerlo, no le importa. Y ahí estaba yo, ahí estábamos muchos de nosotros. Porque como vimos en Efesios, de ahí fue que Dios nos sacó. De esos eran antes muchos de ustedes. Lo estudiamos. Normalmente, una persona que no tiene a Cristo, que no se ha arrepentido y ha creído por gracia en el Señor, vive su vida a su manera, para su gloria, para satisfacer sus deseos. Es su propio rey y no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer. Y eso tampoco es bíblico. Eso tampoco es una manera de vivir del creyente. Nosotros ahora vivimos para Cristo, le pertenecemos a Cristo y nuestra vida es para Él. Y nuestro propósito está en Él y nuestra identidad está en Él, no en nosotros. No somos llamados a cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos y a satisfacer todos nuestros anhelos de nuestro corazón. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. La Biblia dice que nuestro corazón, si lo obedecemos, somos malditos, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Esta misma dureza de corazón, esta insensibilidad, esta rebeldía nos lleva también a entregarnos a las impurezas, a los gentiles, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en el versículo 19, habiendo llegado a ser sensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. A causa del pecado del hombre, a causa de su rebeldía, de la dureza de su corazón, del entenebrecimiento de su entendimiento, llegaron a ser insensibles, ya no les importa nada. No les importa nada. ¿Qué afecta a Dios? ¿Qué es pecado? ¿Qué mancha a nadie? Yo hago lo que me da la gana. Y en ese sentir hacen lo que les da la gana, se entregan en sus deseos. Y no solamente en deseos engañosos, corrompibles, sino inmorales. Son esclavos de sus deseos. Hacen lo que desean sin importar hasta cuándo y hasta dónde los lleve a satisfacer sus apetitos. ¿No nos hemos visto nosotros a veces en eso, hermanos? Lamentablemente. Queriendo con ahínco imponer nuestros deseos, nuestros anhelos, perseguirlos con tanta locura, como que si se va a acabar el mundo si no pasa lo que queremos hacer nosotros. Somos llamados a vivir para Cristo y a despojarnos del viejo hombre, no a vivir para nuestros deseos que corrompen el corazón, que corrompen el alma. Y así, esta es la imagen, hermanos, esta es la imagen que nos presenta Pablo, y yo sé que es duro, sé que quizá posiblemente en tu experiencia y en tu conocimiento no estés muy de acuerdo, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y ya lo hemos visto, la palabra de Dios es clara y abundante cuando declara que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, está muerto
y lo único que merece es la ira de Dios. Y que ese estado, esa naturaleza caída, lo lleva a entregarse a sus deleites, a seguir pecando, a seguir rebelándose contra Dios y a esconderse de Dios, a no interesarse por Dios. Ese es el estado de la humanidad. Y de ahí es donde Dios nos sacó. Por eso no podemos andar como ellos andan. Por eso tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Por eso es que es un deber no solamente de hacer estas nuevas cosas, sino también tenemos que dejar de hacer esto. ¿Desde dónde se ha visto que ser egoísta en el Señor es bueno? O buscar mis anhelos y deseos, no importando quién yo me lleve por el medio. Eso no es de cristiano, eso no es de creyente, eso no es de una persona nacida de nuevo. Quizás ustedes dicen, bueno, pero yo no conozco a nadie así. Los que yo conozco son buenas personas. Sí, hermanos, el hecho de que una persona sea moralmente correcta exteriormente o que aporte a la sociedad no significa que en su corazón aborrezca y odie a Dios y haga lo que le dé la gana. Porque eso es lo que nosotros éramos. Y ninguno que estamos aquí, que yo sepa, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos matado a nadie, pero ahí estábamos, hermanos. Con un corazón duro, entenebrecido, obedeciendo los deseos de la carne, esclavos de nuestros deseos, haciendo y deshaciendo y buscando solamente nuestro bien. De ahí nos sacó el Señor. Y eso está mal. Ese estilo de vida, Dios lo aborrece. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, bueno, voy a esperar un poco, ¿verdad? Porque no tenemos la proyección. Primera de Pedro, pueden ir buscando, está después de Efesios, capítulo 4, está casi al final de las Escrituras. Una carta que ya hemos estudiado, gracias a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Porque esta verdad, hermano, no se encuentra solo en Efesios, se encuentra en todas las Escrituras. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio, aun a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ya basta, hermanos, ya basta de vivir de esa manera. Ya vivimos suficiente para la carne, ahora vivamos para Dios, porque el Señor nos ha hecho nueva criatura y ahora somos sus hijos y vivimos para Él. Ya basta, dice Pedro. Ya es suficiente que nos entregásemos a nuestros deseos. Ahora empecemos a entregarnos a la justicia. Con ese mismo esfuerzo, con ese mismo ahínco, busquemos servir a Dios y servir a los hermanos. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? Como les decía, esto es algo que Dios aborrece. Por eso no podemos andar como el mundo. Si Dios nos sacó de ahí, si Dios nos separó, si Dios nos santifica y nos aleja del mundo, ¿cómo vamos a volver a Él? Entonces las razones que podríamos decir, podríamos establecer de por qué esto es un estilo de vida malo y dañino para nuestras almas, es porque es el estilo de vida de los enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Todo aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 está antes de Pedro, queridos hermanos. Santiago 4, versículo 4 al 8. Dice así la palabra de Dios: oh almas adúlteras,
¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios y resistan pues al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, y purifiquen sus corazones. Purifiquemos nuestros corazones, hermanos. Ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Si como creyentes coqueteamos todavía con este andar de los gentiles, con este andar de los incrédulos, con esta manera de vivir del mundo, si coqueteamos con estas cosas en nuestra vida, nos constituimos enemigos de Dios. No podemos decir que somos creyentes y vivir como el mundo vive. Sí vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. No hacemos las cosas como ellos las hacen, no las perseguimos como ellos las persiguen. No ponemos nuestra confianza en las cosas que el mundo pone su confianza. Y esta manera de vivir es una manifestación de la rebeldía del corazón que tienen las personas. Por eso es que está mal. Está mal porque nos evidencia que somos siendo enemigos de Dios, pero porque eso es causa de la rebelión que está en nuestro corazón. Entonces, si un creyente genuino vive de esta manera, de manera constante, y no hay ninguna diferencia entre un creyente y el del mundo, hace lo mismo, persigue las mismas cosas, tiene las mismas metas, la busca de la misma manera, es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus metas. Eso es una actitud rebelde en contra de Dios. Y a eso Dios los entrega. A las personas que anhelan y desean con locura hacer lo que sus pasiones, sus deseos les dicen, Dios las entrega a sus deseos y desenfrenos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Romanos capítulo 11, y esta es una cita larga, así que vamos a Romanos para que veamos cómo Pablo en la carta de Romanos habla acerca de esto, de esta rebelión del ser humano, que Dios les entrega sus pasiones y por consecuencia de eso se desenfrenan. Y es justamente eso cómo el mundo vive y por qué nosotros tenemos que huir de estas cosas. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie tiene excusa a decir que no conoce a Dios, que no ve a Dios. Dios lo revela claramente por la medio de la creación. Pero ellos, como dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia.
llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El mundo está feliz cuando nosotros practicamos lo que ellos practican. Si nosotros vivimos como ellos y hacemos todas estas cosas, si nos desenfrenamos, si nos entregamos en nuestros deseos sexuales, carnales, en vez de mortificar la carne y alejarnos y arrancar esas pasiones y luchar dependiendo de Dios en contra de todo eso que Dios aborrece, lo único que manifestamos exteriormente es que somos enemigos de Dios, que el Señor no ha hecho la obra en nosotros. Pero también es verdad que el creyente genuino a veces, por falta de devoción, por falta de disciplina, por falta de cercanía a Dios, por falta de usar los medios de gracia que Dios nos ha dado, podemos adoptar nuevamente algunas maneras de vivir pecaminosas. Algunas ideas se meten en nuestras mentes por estar viendo series, por estar prestando oído a lo que dicen en el mundo, por dejarnos moldear por las cosas del mundo en vez de escuchar la palabra de Dios. Podemos caer en esto. Por eso es que Dios nos llama a desvestirnos del viejo hombre. Hay una lucha interna en el creyente. Dios nos ha hecho una nueva creación, pero todavía hay pecado remanente. Y el mundo está constantemente en ataque para que nosotros hagamos lo que ellos hacen, porque eso es lo que les gusta, que participemos de las cosas que ellos participan. Y ellos saben que están mal, pero aún así las hacen. Y el creyente que cae en esto, lo único que evidencia es que es un enemigo de Dios. Es como volver al lodo. Es como volver a comernos el vómito. Por eso Pablo dice que nos dejemos de andar como ellos andan, que nos desvistamos del viejo hombre, porque estas cosas no les agradan a Dios. Otra razón, porque esto es aborrecible, porque esto está mal, porque esto nos hace daño, porque daña la imagen de Cristo que nosotros representamos, es porque Cristo nos redimió de esta vana manera de vivir. Lo leímos ahorita, 2 Corintios, capítulo 5. Pero en Romanos capítulo 6 también podemos ver algo parecido. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Cristo en la cruz nos liberó de esa esclavitud, pero nosotros, por querer estar haciendo nuestra voluntad, querer estar satisfaciendo los deseos de la carne, es como si estuviéramos alimentando al viejo hombre nuevamente y volviéndonos a ponernos la chaqueta del viejo hombre. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hermanos. No tenemos que ponernos esa ropa hedionda, esa ropa cochina. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre y desvestirnos del viejo hombre. No tenemos que vivir para nosotros. Es mentira que si seguimos nuestros deseos y seguimos nuestra meta vamos a ser felices. Eso es mentira. Y eso es lo que el mundo quiere. Así es como el mundo vive, así es como el mundo hace y deshace. Y así es como nosotros, lamentablemente, tomamos nuestras decisiones. Y eso está mal. Por eso Pablo nos llama a desvestirnos, a dejar de andar como el viejo hombre, sino vestirnos como el nuevo. Pero antes de pasar, hermanos, al segundo punto, que es ver cómo sí debemos de andar, porque como les decía, en todo cambio, toda mejora, tenemos que hacer algo y dejar de hacer algo. Tenemos que dejar de vivir como el viejo hombre, tenemos que alejarnos de la manera de vivir del mundo, de seguir las pasiones carnales, de satisfacer nuestros deseos, pero tenemos que empezar a hacer algo. No es solamente dejar de hacer, tenemos que hacer algo y el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora podemos genuinamente obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza.
Y si nos esforzamos dependiendo de Él, podemos caminar con Él, porque para eso hemos sido salvados. Pero antes de pasar a este punto, hermanos, no pasemos por alto lo que dice en el versículo 20. Así que volvamos a Efesios capítulo 4 y leamos juntos versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Esa es la razón, hermanos. Esa es una de las razones que Pablo da. Aléjense de vivir y de estar pendiente de cosas banales, triviales. Dejen de entregarse en sus deseos sensuales. Dejen de estar alimentando los deseos de la carne, porque ustedes no recibieron a Cristo de esta manera. Así no fue que le predicamos a Cristo. Eso no es lo que predicaba Cristo, eso no es lo que predicaban los apóstoles, eso no es lo que predicamos nosotros de este púlpito. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero eso no significa que puedes vivir tu vida como te da la gana. En ningún momento se ha predicado esto y la Biblia no enseña eso. No hemos conocido a Cristo de esa manera. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. No nos ha salvado para que nos entreguemos en el pecado, para que abunde la gracia. No lo hemos aprendido de esta manera. Entonces, ¿por qué nos aferramos al viejo hombre si hemos sido librados del viejo hombre? El viejo hombre se opone a Dios. Cada vez que hacemos lo que queremos y lo que nos da la gana, nos oponemos a Dios. Si vives para ti, te estás oponiendo a Dios. Tu vida no te pertenece. Hemos sido salvados para la gloria de Dios y para vivir para Cristo, aquel que murió por nosotros, y todos nosotros en Él. Y ahora somos suyos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Esto fue lo que recibimos. Esto es lo que se nos ha enseñado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ya no somos nuestros. Ya no importa lo que a nosotros nos importa. Lo que importa es lo que a Dios le importa. Y mientras más nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra mente se conforme, se moldea a lo que Dios quiere, más felices y satisfechos en Él vamos a estar. No significa que no podamos hacer ahora nada de lo que queremos, no. Pero mientras más nuestro corazón se amoldea a su voluntad se hace nuestra voluntad. Entonces nuestra voluntad es buena y es agradable, porque la suya es buena, agradable y perfecta. Nosotros no debemos de vivir para nosotros mismos. El creyente no ha sido llamado a vivir como el mundo. Así que veamos ahora lo que sí debemos de hacer. Para ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero tenemos que vestirnos del nuevo. Y eso lo dice en los capítulos 22 hacia abajo, y los vamos a leer ahora. Dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23 dice: y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de verdad. Lo primero que tenemos que hacer para vestirnos del nuevo hombre es cambiar nuestra manera de pensar. Todo comienza con la mente. La mente es lo que crea, el cuerpo es lo que hace. Si usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. El mundo lo está influenciando tanto porque se ha dejado influenciar en la mente. Porque piensa mal en ciertas cosas, hacemos cosas malas. Si nos creemos la mentira del mundo, que yo tengo que hacer mi sueño realidad para ser feliz, luego vivo de esa manera. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar acerca de las cosas para que pueda vivir de la manera correcta. Entonces, si tengo que despojarme del viejo hombre, tengo que empezar a cambiar ciertas cosas en mi mente. Pero también tengo que cambiar ciertas cosas en mi mente para poder vivir y vestirme como el nuevo hombre. Tenemos que dejarnos influenciar por la palabra de Dios.
Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12. Así que vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12. Dice, por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pablo ha estado hablando 11 capítulos durante todo lo que Dios ha hecho por el hombre pecador. Les ha dado su palabra, les ha dado su ley, ha entregado a su Hijo, los ha salvado en Cristo Jesús, aquellos que creen en Él, se ha entregado a sí mismo en la cruz. Entonces, por todas esas misericordias, presentemos nuestros cuerpos vivos y santos, aceptables a Dios. Versículo 2, y no se adapten a este mundo. Presenta tu cuerpo, haz algo, pero también tienes que dejar de hacer algo. Versículo 2, y no se adapten a este mundo. Pero aquí está lo que sí tenemos que hacer, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Todo comienza con un cambio de mente. Nosotros no somos llamados a quitarnos un pedazo de ropa y a ponernos una ropa limpia. Eso no es lo que dice el texto. Cambia tu manera de pensar. Deja que la palabra de Dios tenga influencia sobre la manera de cómo tú piensas acerca de tu vida. No dejes que el mundo te dicte cómo tú debes de vivir. No dejes que tu familia te diga cuáles son las decisiones que tienes que tomar. Deja que la palabra de Dios guíe tus pensamientos. Y esa palabra de Dios que guíe tus pensamientos te va a llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si no cambiamos nuestra mente, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si nosotros no reconocemos que estamos mal en algo, no vamos a buscar ayuda. Ustedes lo saben. Si una persona tiene un problema, por ejemplo, de carácter o algo, hasta que él no reconozca ese problema, él no va a buscar ayuda. Es más, se va a oponer a cualquier tipo de ayuda, porque está bien, ¿verdad? Yo estoy bien, yo no he hecho nada. Entonces, si su mente le dice que él no ha hecho nada, él no ha hecho nada. Y da igual lo que usted le diga, él no ha hecho nada. Entonces no va a cambiar. Igualmente, cuando estamos enfermos, si no reconocemos o no pensamos, no entendemos que estamos enfermos, no vamos a buscar un médico. Si nuestra mente no está convencida de que estamos enfermos y necesitamos ayuda, no vamos a buscar ayuda. De la misma manera, si nosotros no cambiamos nuestra mente y no dejamos que el mundo transforme nuestra mente, sino que la palabra de Dios moldee nuestra mente, nosotros no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No se trata solamente de empezar a hacer cosas de manera exterior. No se trata de ir a la iglesia solamente, de dejar de decir cosas solamente. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que ser fieles y congregarnos porque lo necesitamos, pero primero tiene que cambiar nuestra mente. Nuestra mente debe de ser moldeada por la palabra de Dios. Tenemos que entender que necesitamos la congregación, necesitamos reunirnos. Dios es digno de nosotros y nosotros nos debemos a Él. Y Él ha establecido un día donde le adoremos juntos. Tenemos que obedecerle. Eso tiene que estar aquí. Y luego voy a obedecer. Porque eso es parte de lo que yo pienso, cómo yo pienso. Pero si lo que estamos es pensando en usar nuestro tiempo libre para cumplir nuestras metas, sacrificar un día para Dios me va a costar. Me va a doler, me va a incomodar. Y encima tengo que ir entre semana al estudio bíblico. ¿Cuántos días más le voy a dar a Dios? Tengo que hacer mis planes, tengo que perseguir mis metas, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que hacer lo otro. Si no dejamos que la palabra de Dios moldee nuestras mentes, no vamos a vestirnos del nuevo hombre conforme a la palabra de Dios. No se trata solo de exteriormente hacer cosas. Primero hay que cambiar nuestra mente. Y antes de cambiar nuestra mente y dejarla moldear por la palabra de Dios, tenemos que no andar como el viejo hombre. Desvestirnos, desgarrarnos, eliminar esa conexión, esa influencia. Si nosotros estamos el día entero metidos en el mundo nos va a influenciar. El mundo te va a influenciar. Si estás el día entero en el mundo, vas a hacer cosas del mundo. Es lo que hay. Esto no es sabiduría de ningún lado, es la realidad. Y ustedes lo saben. Mientras más tiempo pasamos influenciados con las personas de aquí,
empezamos a tomar sus conductas, sus maneras de hablar. Vemos las cosas como ellos lo ven. Es lo que pasa cuando nos dejamos influenciar por el mundo, en vez de por la palabra de Dios. Entonces, si logramos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, podemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Pero qué significa vestirse del nuevo hombre? Seguir a Cristo, seguir su ejemplo. Hemos sido hechos nuevas criaturas, el propósito de nuestras vidas es ser iguales a Él. Entonces, para vestirnos del nuevo hombre tenemos que ser semejantes a Cristo y hacer lo que Cristo hizo, vivir como Cristo vivió, buscar las metas que Él tuvo. Y Él vino a este mundo a entregar su vida para glorificar a Dios y para servirnos a nosotros. Y ese es nuestro propósito, vivir para Dios y servir a los hermanos. No entregarnos a nuestros deseos y hacer lo que yo quiera. Así es como el mundo vive, de manera egoísta y ensimismada. Nosotros no hemos sido llamados a tirarnos nuevamente al charco del cual el Señor nos salvó para ser parte del mundo. El Señor nos sacó del mundo. El Señor nos limpió y nos purificó y ahora nos dio el poder de poder ser hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad es dejarnos influenciar por la palabra de Dios, para vestirnos del nuevo hombre, para caminar como Él anduvo. Y Cristo es nuestro máximo ejemplo. Dejemos de vivir como vive el mundo. Ya somos nueva criatura. Ahora vivamos como el nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es tan bueno, hermanos, que nos ha salvado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero también nos ha dado el poder de obedecer. Nos ha dado lo que necesitamos para caminar en sus estatutos. Su Espíritu vive en nosotros, ha cambiado nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, y ahora podemos andar en sus estatutos. Y encima de, ha preparado todo para que nosotros solamente andemos. Entonces nos toca andar, hermanos, desvestirnos del viejo hombre. Sé que quizás cada uno, y eso es uno de los puntos que voy a nombrar ahora, tiene influencias diferentes del mundo, pues porque tenemos diferentes edades, venimos de diferentes contextos, no trabajamos todos en el mismo sitio. Entonces hay diferentes influencias en nosotros ahora mismo que nos están llevando a vivir como el viejo hombre. Y Dios aborrece eso. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y eso lo único que nos hace es hacernos amigos del mundo. Y ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Por eso esta palabra, este principio es para todos nosotros. Todos somos llamados a dejar algo que estamos haciendo que es del antiguo hombre. Porque todos nos aferramos a algo. A veces quizás no nos aferramos todos los días, pero de vez en cuando nos aferramos, que somos pecadores. Tenemos que recordarnos todos los días de vestirnos del nuevo hombre y dejarnos moldear todos los días por la palabra de Dios. Porque mientras más contemplas algo, más te vuelves en eso que contemplas. Mientras más tiempo pasas en las redes sociales, en la película, en la serie, en el mundo, en esto, en lo otro, más vas a vivir como eso. Como alguien decía, si caminas como un ganso, te mueves como un ganso, luces como un ganso, comes lo que como un ganso, eres un ganso. No hay de otra. No hay de otra. Si vives como el mundo, practicas las cosas del mundo, haces lo que ellos hacen, buscas lo que ellos buscan, deseas lo que ellos tienen, somos del mundo. Por eso debe de haber una diferencia en una persona que ha nacido de nuevo y es una nueva criatura y es liberada de la esclavitud del pecado, con una persona que todavía se entrega en sus desenfrenos del mundo. ¿Cómo podemos decir que seguimos a Cristo y nuestra vida le pertenece a Él si solo hacemos lo que nosotros queremos? No concuerda. No hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para volver al charco. No, hermanos. Hemos sido liberados para desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Alguien decía que los deseos pecaminosos son concupiscencias engañosas
Prometen felicidad a los hombres, pero les vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción si no se someten y se mortifican. Por tanto, deben quitarse como ropa vieja y sucia, deben ser sometidas y mortificadas. Pero no basta con sacarse los principios corruptos. Debemos tener principios de gracia. Por el hombre nuevo se significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigida por un principio nuevo, la gracia regeneradora, que capacita al hombre para llevar una vida nueva, de justicia y santidad. Esto es creado y producido por el poder omnipotente de Dios. Como les decía, Dios es el que ha hecho la obra. Dios nos ha hecho una nueva criatura, un nuevo hombre. Eso ya es una realidad en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nos volvemos a poner una camisa sucia. Tenemos que quitarnos esas camisas. Ya esas camisas están pasadas de moda. Seguro que a ustedes les ha pasado, se han puesto su camisa preferida. Pero esa camisa ya después de 5 años tiene un hoyito aquí. Pero ustedes se la siguen poniendo. La camisa la lleva usando ya 3 días y usted se la sigue poniendo porque es su camisa preferida. Suelta esa camisa, bote esa camisa, ya está bueno ya. Cómprate una camisa nueva. El Señor nos ha comprado una camisa blanca impecable y nosotros todavía queremos usar camisas rotas, sucias, hediondas. Vistámonos del nuevo hombre. Hemos sido capacitados. Él nos ha dado la gracia. Y quizás no eres consciente, querido hermano, de cuánto tu caminar se asemeja al caminar del viejo hombre. Pero entregarte a tus deseos engañosos, a tu corazón. No, yo hago lo que mi corazón me dicta. Yo escucho la voz interior. Eso corrompe. Eso te aleja de Dios. Hacer lo que tu corazón más anhela y desea, sin importar los demás, eso te aleja de Dios. Quizás no eres consciente de eso en tu vida. Vivir a tu manera, no tomar en cuenta a Dios. Quizás estás en modo automático y estás viviendo una vida medio mezclada. A veces te arrepientes, buscas de Dios, vienes a la iglesia, lees tu Biblia, pero durante la semana haces lo que tú quieras. Y tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que hace lo que tú quieres y nadie puede decirte nada. Porque tú pagas tus deudas, tú pagas tus cosas y tú eres el que eres responsable de tu vida. Si nos ponemos a pensar, hermanos, nos damos cuenta de que todos estamos un poquito manchados en ese sentido, con el viejo lodo, porque todavía nos aferramos a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y somos pecadores. Y tenemos que luchar vehementemente en contra de estas cosas. Porque ese es el estilo de vida de los enemigos de Dios. Y Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre de llegar a tener un estilo de vida que lo único que manifieste es rebeldía contra Dios. Porque eso significa que Dios nos ha entregado. Como dicen los dominicanos, nos soltó en banda. Eso no significa que alguien puede perder su salvación, sino que simplemente no somos salvos. Dios nos libre de encontrarnos, hermanos, revolcándonos en el lodo, como vivíamos antes, y que eso no nos importe. Pero yo los domingos voy a la iglesia. Dios nos libre, hermanos. Mientras más vivas como el mundo vive, más daño le vas a hacer a tu corazón. Es mentira, hermanos. Quizás te ha creído la mentira del mundo. Porque el mundo dice, sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. Si quieres hacerlo y te hace feliz, hazlo. Mentira, hermanos, mentira. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios influya en nuestras vidas, moldee nuestras vidas, transforme nuestras vidas, para que podamos andar como Cristo andó. Y podamos despojarnos del viejo hombre, ser intencional, negarnos a nosotros mismos, mortificar el pecado y vestirnos del viejo hombre. Me gustaría, hermanos, para terminar, que tomen este principio y se lo lleven para la semana.
Nosotros no venimos aquí, hermanos, a sentir la cabeza, a decir amén, a leer la Biblia y luego durante la semana ni pensar en un segundo en la prédica. No, esa no es la manera correcta de recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios se recibe, se escucha y luego se medita durante la semana y se intenta de aplicar en el poder del Señor, en dependencia de Él. Entonces les ruego que se lleven este principio, y mediten qué cosas tienen que dejar y qué cosas tienen que hacer. Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos algo que debemos dejar atrás, que todavía estamos arrastrando. Así que usen su tiempo de vez en cuando en el cafecito, cuando sea, en la pausa, cuando estén en el tren, donde ustedes quieran. Y piensen en este principio. Y el domingo próximo que me toque predicar, Dios mediante, vamos a ver específicamente algunas cosas que el apóstol Pablo nos enseña para combatir efectivamente contra esto. Esta es una aplicación general. Ustedes son responsables de aplicárselas a sus vidas. El próximo domingo vamos a ser más puntuales. Pero no dejen que la palabra de Dios simplemente entre por un oído y se vaya. Y sigamos viviendo nuestras vidas con un pie en el mundo y con el otro pie en el Señor. Porque no hemos sido salvados para vivir así. Hemos sido salvados para entregar nuestras vidas para Cristo. Oremos, hermanos.